Lunes 13 de octubre. Iniciando, hermanos, la segunda semana ya de este mes de octubre, y es una bendición el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Lucas. La semana anterior, pues, estuvimos leyendo los primeros versículos del capítulo 11, y específicamente el pasado viernes leíamos el relato donde se nos dice que unas personas se le acercaron a Jesús y dijeron que Jesús expulsaba demonios con el poder de Satanás. Obviamente este comentario, y lo decíamos el pasado viernes, nos decía el texto que lo habían hecho para poner a prueba al Señor, pues le pedían una señal para creer en Él. La respuesta a la primera crítica, ¿verdad? Porque cómo Jesús expulsaba a los demonios, obviamente lo meditamos el pasado viernes, pero a la segunda crítica, que era cuando dice que ellos le pedían una señal, es lo que hoy justamente el texto y el Señor pues va a responder. Y recordemos que ellos pedían una señal supuestamente para creer en Él, ¿verdad? Pensando que si el Señor hacía una señal, ellos creerían en Él. Pero recordemos, el mismo texto nos dice que antes de ese comentario, el Señor Jesús había liberado a una persona que tenía un espíritu inmundo. ¿Y qué más señal, verdad, que una liberación? ¿Qué más señal que una expulsión de demonios? Sin embargo, ellos pues no tomaban aquello como una señal y querían que Jesús pues hiciera otra señal. Ante ese deseo o ante esa situación, es que ahora vemos cómo el Señor hace un comentario. Y dijo el Señor: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Ahora, ¿por qué ellos pedían señal? Y fíjese que esto de pedir señal no era algo nuevo, ya que a través de los tiempos en el Antiguo Testamento, muchas personas habían pedido señal, e incluso en algunos casos Dios había ofrecido señales. Ya hablábamos el pasado viernes sobre la señal de Moisés, ¿verdad? Que era su vara, la señal también de su brazo. Es más, Dios presentó más señales. En el capítulo 38 del libro del profeta Isaías, tenemos a un rey llamado Ezequías que estaba muy enfermo.
Dios entonces le habla a Isaías y lo envía para que le lleve un mensaje al rey. Y el mensaje era que ordenara su casa porque él iba a morir. Cuando Ezequías escuchó ese mensaje del Señor, dice el texto que el rey solo se giró hacia la pared porque estaba postrado en cama. Se giró hacia la pared y ahí Ezequías hizo una oración. Y le dijo: Señor, tú sabes que he andado en integridad ante tus ojos. Dame vida para poder ordenar mi casa. Aquella oración el rey la hizo con un corazón tan sincero que Dios la escuchó. Isaías ya va saliendo del palacio cuando el Señor le vuelve a hablar y le dice: Isaías, regresa y dile a Ezequías que no se va a morir hoy, sino que le voy a dar 15 años más de vida. Y para que vea, le dijo que esto es cierto, dile que él escoja qué señal quiere. Si quiere que el reloj se adelante o si quiere que el reloj se atrase. Y cuando Isaías le dijo, el rey dijo: bueno, que se adelante, pues no hay problema, ¿verdad? Siempre va adelantándose. Que se atrase, si es un milagro. Y el texto dice, hermanos, yo sé que cualquiera podría decir, pero mire, eso es imposible. El texto dice que el sol retrocedió 10 grados. Esos 10 grados son los 10 minutos. Pero hoy, vea, fue Dios el que ofreció señal. O tenemos también en el capítulo 6 del libro de los jueces a Gedeón, ¿verdad? Donde Gedeón pues también pidió una señal. Si era Dios quien lo estaba enviando a la guerra para defender a su pueblo, ¿verdad? O tenemos casos como el papá de Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando pidió una señal. Y así, hermanos, podríamos mencionar como Dios mismo, Él había dado señales. Pero ahora este pueblo le está pidiendo una señal. Pero no está pidiendo señal para creer en Él. Al contrario, están pidiendo señal porque no creen en Él. Porque son incrédulos. Y yo le aseguro, si Jesús hubiese hecho señales, tampoco hubieran creído en Él. Porque el pedir una señal era un símbolo de incredulidad para ellos. Ahora, el Señor viene y dice que en realidad sí se les va a dar una señal. Y dice, esta gente pide una señal y no se le dará otra señal más que la de Jonás. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando habla de dar la señal de Jonás? Esto nos lo presenta el libro del profeta Jonás, quien fue pues un profeta contemporáneo al profeta Isaías, al profeta Jeremías, ya que en ese tiempo se nos dice que el Señor llamó a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Nínive, hermanos, era una ciudad ya de Siria, pero era una ciudad pagana. De hecho, el libro del profeta Baruch nos describe los pecados de Nínive y dice que los ninivitas, ellos practicaban toda la maldad que Dios prohibía. Nínive fue una ciudad, de hecho muy importante, que fue una de las primeras ciudades construidas por el primer hombre que se declaró enemigo de Dios, y que lo encontramos en el capítulo 10 del libro del Génesis, llamado Nimrod. Nimrod fue el que fundó Nínive, el que fundó también la ciudad de Babel. Ambas ciudades, obviamente, con mucho sinónimo de pecado. De hecho, de Babel es que va a venir Babilonia, ¿verdad? Donde ellos eligen un sigurat o una torre, como le dice la gente, la torre de Babel. Pero notemos entonces que el Señor llama a Jonás para que vaya y predique
a Nínive. Jonás, conociendo la misericordia de Dios y conociendo la maldad de los ninivitas, Jonás dijo: yo no voy a ir, porque esa gente de Nínive son tan malos que no se merecen que Dios los perdone. Y Dios es tan misericordioso que si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar, mejor que Dios los castigue. Esa era la mentalidad de Jonás. Y lo que hace es que, usted ya conoce la historia, en lugar de tomar un barco para ir a las costas de Nínive, toma un barco para ir a las costas de Tarsis, que era lo contrario, ¿verdad? En el proceso, pues se nos dice que hubo problemas en alta mar, al punto que lo arrojan al agua, y mientras estaba en el agua, claramente el texto nos dice que un gran pez se lo tragó y que en ese pez Jonás permaneció 3 días y 3 noches. Muchas personas, cuando han leído este texto, muchos piensan que es una novela, otros piensan que es una fábula, o incluso personas que piensan que al final es una narración que el Señor contó, pero que eso nunca pudo existir. El punto es que el Señor Jesús la menciona aquí. Y si Jesús mencionó el caso de Jonás, hermano, es porque fue realidad. Ahora, es interesante como muchos en algún momento, cuando se habla del gran pez que tragó a Jonás en el mar, muchos piensan que fue una ballena. En realidad el texto bíblico no dice qué tipo de pez fue, ¿verdad? No nos dice si fue una ballena o si fue otro tipo de animal marino. Muchos creen que pudo haber sido la ballena, porque la ballena es un mamífero que obviamente tiene que respirar. Por eso es que la ballena constantemente está saliendo a flote. Y es un animal que tiene la suficiente cavidad para que un ser humano pueda permanecer en ella. Esa es la única razón por la cual se cree, ¿verdad?, que fue en una ballena. El texto, sin embargo, soy claro y dice, fue un crustáceo, o sea, un gran pez. Pero claramente también el texto nos dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese animal, y que a los 3 días el animal arroja a Jonás en las playas de Nínive, para que éste vaya y predique en aquella ciudad. Pero hermanos, esa es la señal que ahora Jesús dice que le será dada al pueblo de Israel. ¿Y cuándo iba a ser esa señal? Bueno, cuando Jesús moría, obviamente lo iban a sepultar, pero al 3er día Jesús resucitó. Y por eso, hermanos, la resurrección de Cristo es la única señal que el mismo Señor menciona que se le va a dar al pueblo de Israel. Pero, hermanos, esa señal ahora también es una señal para todos nosotros. Porque eso implica que creemos no en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, creemos verdaderamente en un Dios que vive, en un Dios todopoderoso. Y por eso es que la señal de la resurrección de Cristo es lo que nos debe de motivar siempre a comprender de que el Señor pudo romper las cadenas de la muerte para vivir. Y si nosotros creemos en Él, ya lo ha dicho el Evangelio de San Juan, todo el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y el que aún no ha muerto, el que está vivo todavía, no morirá eternamente. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor. Por esa razón es que podemos alegrarnos, porque nosotros sí tenemos la señal del resucitado. Nosotros no adoramos la muerte
porque nuestro Dios no es el Dios de la muerte, al contrario, nuestro Dios es el Dios de la vida. Y el Señor Jesús resucitó. Obviamente, pues Él había muerto, pero volvió a la vida. Jesús entonces les echa en cara la incredulidad de aquella generación, porque aun cuando ellos podían creer ante los acontecimientos que se estaban dando, se negaron a creer. Y por esa razón es que el Señor les va a decir que así como Jonás fue una señal para Nínive, ahora Él es la señal para ese pueblo. Y vea, todavía les dice, cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde muy lejos para ver y descubrir la sabiduría de Salomón. Pero también les dice, si aquella reina hizo un viaje tan lejos para ir a ver a Salomón, hoy le dice, ustedes son más bendecidos porque yo soy, le dijo Jesús, más que Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón, ¿verdad? Luego les dice, cuando sean juzgados los hombres, la gente de este tiempo, Nínive, pues los va a juzgar. Porque los ninivitas, ellos escucharon el mensaje, creyeron, se arrepintieron y ya conocemos la historia, ¿verdad? Verdaderamente el Señor los perdonó. El Señor perdonó sus faltas, pero fue con la predicación de Jonás. Ahora dijo el Señor, aquí hay uno que es más que Jonás. O sea, hermanos, nosotros no tuvimos el privilegio de ver a un Moisés, a un Jonás, a un Isaías, pero sí tenemos el privilegio de tener a Cristo. Y si tenemos el privilegio de tener a Cristo, sin embargo, esto significa que obviamente en Cristo tenemos las promesas de nuestro Dios. Tenemos verdaderamente ese respaldo, porque dijo el Señor, aquí hay uno más grande que Jonás. Tal vez no conocimos a Jonás, pero sí podemos conocer a Cristo, creer en Él, tenerle, porque Él es más grande que Jonás, más grande que Salomón. Por eso, hermanos, hoy es un buen día para creerle al Señor. Hoy es un buen día para que nosotros, mire, ya no le sigamos pidiendo señales. Las señales ya están. ¿Qué más señal queremos, hermanos, que esa cruz donde fuimos redimidos? Esa es la señal más grande de que tenemos vida, porque Cristo murió en esa cruz, la cual estaba destinada para que fuéramos nosotros los que derramáramos nuestra sangre en ella. Mas sin embargo el Señor, tomando nuestras dolencias, dice la palabra, cargó con ellas y nos dio vida y vida eterna. Por eso, que en este hermoso día sea Dios fortaleciéndonos, ayudándonos a seguir adelante, cumpliendo siempre su voluntad. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.